Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Y esta tarde llegó al país el primer ministro de China, Li Keqiang. Entonces hablaremos de relaciones colombo-chinas y de relaciones China-América Latina. Nuestro hashtag numeral China en AMLAT. Bienvenidos. Bueno, y para hablar de China en América Latina, comienzo presentando a la profesora Diana Gómez, directora de la Cátedra de China en la Universidad Nacional, doctora en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Muy bienvenida, Diana, a Hashtag. Benjamin Creutzfeldt, profesor del Centro de Estudios Superiores de Administración del CESA y sinólogo. También profesor Carlos García, autor del libro China, su marcha hacia la globalización, ¿verdad? Su larga marcha. Su larga marcha hacia la globalización. Y el economista Aurelio Suárez. Muy bienvenidos a todos. Gracias, Laura, por su invitación. Gracias por estar acá. ¿Les parece si entramos en materia? Mi primera pregunta sería, ¿qué viene a hacer Li Keqiang a Colombia? Bien. La visita de Li Keqiang se enmarca dentro de toda una estrategia hacia América Latina, una estrategia en la que Colombia es un país socio de la cooperación, no es una cooperación estratégica como en el caso de Perú o de Chile, o de cooperación estratégica integral como en el caso de Brasil. Eso ya muestra toda una lógica china en la manera de acercarse a América Latina y de establecer vínculos. Por supuesto que eso implica toda una cantidad, digamos, de intereses que están en juego de parte y parte. Entonces, en el caso colombiano hay mucho por hacer, pero sobre todo, digamos, ahí el punto es sobre la política nuestra colombiana. ¿Qué tenemos nosotros claro frente a la política china hacia América Latina? Ya hablamos les propongo que empecemos primero qué quiere China y después hablamos de qué necesita Colombia. Pero, digamos, llega un primer ministro chino, Carlos, por primera vez desde que se establecieron las relaciones diplomáticas con China, ¿verdad? ¿Por qué incluyen a Colombia? Como decía Diana, los otros tres países son mucho más estratégicos para China que Colombia. ¿Por qué incluyen a Colombia? Y agregaría esta pregunta, ¿por qué no va a ningún país del ALBA? Yo también me pregunto por qué incluyen a Colombia cuando no tiene tanta importancia. Porque ya ha venido el presidente Xi Jinping y ahora viene el primer ministro y han estado en Brasil 2 veces, han estado en Cuba, en Venezuela, en México, en Chile, en Perú, en Argentina. Entonces digamos que los chinos persisten en su tarea de cubrir toda América Latina, aún contra lo que piense Colombia o haga Colombia. A ver, Laura, yo pienso que Colombia es la novedad del viaje del primer ministro Li Keqiang, porque con los otros países de América Latina, por ejemplo, cuando usted mira la inversión china en América Latina,
tal vez el país donde, después de Bolivia, el país donde más baja su inversión es en China. De China es en Colombia, disculpe. Entonces, ahí hay unos campos por abrir, pienso yo. Incluso menor que en países, en islas del Caribe No, en Sudamérica. En Habría Sudamérica. que definir en los... Sudamérica. Pero, Sí, considerando que es una economía tan grande Colombia, uno se sorprende... Inclusive, comparado con Costa Rica. Sí, pero por ejemplo usted compara Brasil o compara Perú mismo, es una sorpresa, pues la inversión china en Perú es casi del orden de 20.000 millones de dólares. Hay un tracker, hay un seguidor de la inversión extranjera china en el mundo que lo tiene la Heritage Foundation y entonces está muy actualizado y realmente Colombia aparece en un lugar muy relegado en la inversión, que pienso yo que es una opción mucho más interesante para los chinos en términos económicos, y esta es una visita muy marcada por el signo económico que en términos de comercio. Entonces pienso que la parte de inversión hay opciones que para ellos podrían ser interesantes y creo que Colombia está incluida en ese aspecto en la gira. Sí, yo diría que eso también fue para mí un poco una sorpresa, pero lo del ALBA, preguntaste, o sea, ya Venezuela, Ecuador y Argentina, 3 países visitaron hace 3 meses a Beijing y el año pasado Xi Jinping estuvo en varios otros, entonces más bien que están intentando de equilibrar un poco la atención que están prestando, pero al mismo tiempo hay que ver, en respuesta a tu pregunta, que en Colombia existe obviamente un enorme potencial, o sea, las necesidades son gigantescas, uno puede estar de acuerdo no con ciertos proyectos, pero los de la infraestructura llaman la atención de cualquier inversionista, e incluso los chinos, que además tienen una experiencia. Para ellos los Andes no son montañas insuperables, ellos han construido un tren hasta Tíbet, Claro. o sea, esas son cuestiones de voluntad y de financiación y de capacidad técnica que todos los chinos lo tienen. Entonces ahí creo que hay mucho interés y una cierta impaciencia. Yo hace poco dije en algún medio que Colombia es un enigma para los chinos y para muchos. O sea, es un poco, tiene su historia muy propia, pero es sorprendente para una economía tan grande, una población tan grande, que no haya, si compara, de hecho, South China Morning Post tiene una lista más detallada todavía y parece que Perú hasta hace 2 años era el segundo país con mayor inversión después de Brasil, y ahora si uno mira se estiman hasta 45.000 millones de dólares. O sea, las cifras se suman y suman y suman dependiendo de dónde uno mira. Ahora China CNPC compró Petrobras en Perú, entonces la actividad es grande y en Colombia no han casi podido entrar y eso es lo que buscan un poco. Laura, complementando un poco, la inversión que tengo yo aquí para América Latina es del orden de casi 100.000 millones de dólares, 96.000 millones de dólares. Es el informe que tengo de Heritage Foundation. Y Colombia aparece con 1.700 millones, o sea que si tú haces la relación, es el 2% para una economía que es pues en términos de América Latina, la tercera economía de América Latina, de América del Sur, de Sudamérica, la cuarta de América Latina. De hecho, Colombia constituye apenas el 6% de todo el intercambio económico con China, si uno ve toda la región en conjunto. Solamente somos el 6% y somos un país de un tamaño bastante importante en el contexto latinoamericano. Entonces no se correlaciona el tamaño de nuestra economía con todo lo que se está haciendo con China. O sea, todo está por azar con China. Sí. Yo agregaría un detalle que es para corregir la historia. En los 5 años de las relaciones diplomáticas sí vino un primer ministro, Zhao Ziyang. Lo interesante es que a los chinos no les gusta mucho mencionarlo porque él después terminó, después de Tiananmen, en arresto, en la casa por dialogar con los estudiantes y Pero entonces terminó. ¿sabe a quién pero hay que estuvo aquí. corregirle este detalle, esta corrección que me está haciendo a mí? A la Cancillería. A la Cancillería, que lo tiene en la primera línea de su comunicado de prensa. Estoy de acuerdo, no me han preguntado. Bueno, agradecemos, Benjamín, que estés corrigiendo a la Cancillería y esperemos que tomen atenta nota. Digamos, antes de meternos de lleno al tema, digamos, de la estructura de las relaciones comerciales y económicas de China con Colombia y con el resto de América Latina, les quería hacer una pregunta. ¿Qué se puede esperar de esta gira? Porque hay una cosa, ay, me disculpo, una cosa que me llamó la atención de los encuentros con Venezuela, con Ecuador. En Venezuela se anunció que habría 20 billones de dólares de préstamos, de los cuales solo se han concretado 5 billones. Con Ecuador
se anunciaron 4 billones y solo se han concretado alrededor de 1.2 billones. O sea, parecería que hay mucho más palabras. Miles de millones de dólares, ¿no? Sí, miles de millones de dólares. Sí. O sea, estaríamos hablando de 20.000 millones de dólares y de 4.000 millones de dólares para Ecuador, de los cuales 1.200 para Ecuador se han concretado y solo 5.000 para Venezuela. Entonces, cuando uno ve estas cifras monumentales de las cuales se están hablando, por ejemplo, se estaban hablando en Brasil, ¿qué puede esperar uno si a estos aliados ideológicos les ha ido tan mal con las promesas? Pues hay que tener cuidado ahora con aliados ideológicos porque los chinos se distancian mucho de lo político, tienen intereses estratégicos, geopolíticos, pero no, de hecho, cada vez que Hugo Chávez mencionaba algo de hermanos socialistas, los chinos cayeron en silencio, entonces no es como una prioridad para ellos y para como matizar esto un poco. Pero en cuanto a los préstamos y las líneas de crédito, etcétera, obviamente los chinos firman cooperación y no desembolsan ahí una suma gigantesca porque lleva 10 años construyendo un ferrocarril. Pero es que hay una cosa que es la siguiente. Esos préstamos tienen una contraprestación que es la entrega en petróleo. Entonces por eso se van descontando. O sea, los préstamos son en la medida en que se aporta préstamo, se aporta petróleo. Entonces tiene un ritmo del desembolso del préstamo contra entregas en petróleo. Entonces por eso no se copa inmediatamente, sino que lo que se abre es un cupo, digamos 20.000 millones de dólares que le tienen abiertos los venezolanos por PDVSA, y PDVSA va entregando petróleo y entonces en esa medida va, digamos, amortizando la cantidad que les van entregando. Entonces no es un préstamo tan directo, digamos, como el que estamos acostumbrados nosotros, digamos, de tipo sindicado, que va directamente allí, sino que es contra la contraprestación a la entrega de petróleo. Y eso es importante, Laura, perdón, es importante porque la relación de China con América Latina es una relación esta relación económica es muy la relación en materias básicas, en productos primos, o sea, en petróleo y en minerales especialmente, aunque veo unas inversiones importantes en transporte en Venezuela y algunas cosas agrícolas en Argentina tiene 2.000 millones de dólares invertidos en soya, pero es muy poco comparado con la relación petróleo-cobre. Por ejemplo, en Perú lo de cobre es enorme, ¿no? Claro, pero por ejemplo... Perdón, Laura, que quisiera complementar el tema del petróleo. Si hay 2 países comprometidos y precisamente en materia petrolera con China son Venezuela y Ecuador en términos de su futuro, como dice Aurelio, y eso implica que hay que mirar entonces la relación en un mediano plazo. No podemos mirar solamente lo que viene sucediendo hasta ahora, sino en un mediano plazo, porque el caso de Venezuela, por ejemplo, es muy disidente en cuanto a que los próximos 30 años ya tiene comprometida toda la venta de petróleo con China, prácticamente ya la tiene vendida a China, y eso hay que verlo en esa dimensión. Yo les quería hacer una pregunta que tiene que ver, digamos, con la estructura de esta cuestión comercial, porque ustedes lo han tocado. O sea, básicamente América Latina le entrega recursos naturales a China, y China nos entrega productos con valor agregado, la sostenibilidad de esto para empezar. Pero además, China mantuvo durante una década un 10% de crecimiento anual, y ahora hay una desaceleración con un crecimiento muy respetable, o sea, el 7, o sea, sigue siendo una cosa muy respetable, pero que los chinos sí también están sintiendo como una desaceleración, porque pues bajaron del 10 al 7. Puede haber en esta llegada de Li Keqiang no solo, digamos, la búsqueda de los recursos naturales que sabemos que necesita China, digamos, para poder alimentar su economía, pero también una manera de ubicar exceso de capacidad en materia de infraestructura en América Latina. Y les digo por una razón. Decía uno de los papers que me leí para este programa que en 5 años China gastó más cemento en proyectos de infraestructura que lo que Estados Unidos había gastado en medio siglo. Entonces parecería que tienen una necesidad también de exportar exceso de capacidad.
para construir, y ahí venimos a los proyectos de infraestructura, lo que mencionaba económico, no solo lo que mencionaba Aurelio, no solo lo económico, lo comercial, también los proyectos de inversión, de infraestructura. Yo creo que sí, porque entre otras cosas Colombia no tiene mucho que ofrecer en ese sentido, no tiene petróleo, tiene muy poco, no tiene materias primas, no tiene una capacidad de su economía de ser capaz de ofrecerle a China cosas atractivas. No tenemos una economía de escala para negociar con China, la realidad. Entonces, ¿cuál es el interés que yo creo que tiene China en Colombia? Eso, tratar de entrar en las licitaciones colombianas, tratar de hacer inversiones en algunas cosas, por ejemplo, ha construido más de 40 metros en 10 años China. ¿Cuál es el país del mundo más calificado para hacer metros? Y vaya, véalos, excelentes. Ha construido 9.000. Pero sí han empezado interés en el metro de Bogotá, ¿verdad? Sí. Dicen, ¿no? Dicen. Sí. Colombia es el que expresa siempre indiferencia frente a eso. Lo que no sea a través del Fondo Monetario del Banco Mundial no le pone nada de cuidado. Sí, es cierto. Eso es cierto. Lo segundo, ha construido más de 9.000 kilómetros de trenes de alta velocidad, ¿sí? Y nosotros no hemos sido capaces de hacer siquiera túneles ni carreteras de doble calzada. Entonces, digamos que si alguien pudiera servir a Colombia para hacer obras efectivamente y rápidamente sería China, pero yo dudo de que le vayan a dar muchas posibilidades de participar en esos proyectos, pero porque tiene que ver con el modelo colombiano, tiene que ver con un país que está centrado, que tiene una mirada unidireccional hacia el norte, hacia el Banco Mundial, hacia el Fondo Monetario Internacional y hacia Estados Unidos y Europa, y no mira otras posibilidades y otras alternativas realmente. O no hace el seguimiento cuando a veces surgen esas ideas. En un artículo ayer otra vez se mencionó más de lado como hace 3 a 4 años se habló de un canal seco atravesando Colombia. Ahora van a hacer un tren mucho más importante, mucho más largo, muy probablemente lo van a construir entre Brasil y Perú, porque aquí no hay el seguimiento. Eso también vuelve a la pregunta que se está firmando esta vez. Hace 3 años Santos en China firmó como 9 memorandos de mutuo entendimiento y sobre eso ni siquiera se ha hecho un estudio de factibilidad de un TLC, ni siquiera el estudio. Entonces, eso es un poco la dificultad, ese seguimiento, porque lo que menciona Carlos existen muchas posibilidades, falta tal vez un poco la imaginación y luego el seguimiento de construir cosas. ¿Qué hay de cierto de que van a estar detrás de la construcción del tren desde Venezuela al Pacífico colombiano para que Colombia también pueda sacar su carbón? ¿Saben algo de eso? Pues era un proyecto que se había planteado al inicio del gobierno de Santos, pero realmente no se concretó. Por eso es que ahora se está hablando de este ferrocarril que va a conectar la costa atlántica con la pacífica desde Brasil hasta Perú, 5.300 kilómetros de ferrocarril. Esos iban a atravesar, si se logra hacer, la selva, la zona de mayor biodiversidad. Lo llaman, ¿no? Sí. Hicieron la carretera y es un desastre ambiental. Pero yo quiero llamar la atención. Yo quiero llamar la atención ahí sobre un punto. Generalmente se está haciendo, digamos, una crítica muy fuerte frente a ese tipo de proyectos. Efectivamente, si no hay toda una política ambiental, es desastroso. Pero, ¿qué tan los gobiernos nuestros latinoamericanos, qué tan conscientes están de todo lo que hay que hacer en esa materia? Es decir, no es simplemente echarle el agua sucia a China, es ver también nuestra política hacia dónde se está dirigiendo. El año pasado entrevistaban una vez el presidente Xi Jinping, habló de la posibilidad de este trayecto que uniera a través de este ferrocarril el Atlántico con el Pacífico. Se le preguntó a las personas en Perú y en Brasil de los ministerios de Medio Ambiente y de Transporte sobre el proyecto y no tenían casi ni idea. Entonces uno dice, ¿dónde está la política de cada uno de nuestros países? ¿Hacia dónde están mirando? Pero ¿ustedes creen que hay capacidad de condicionar la inversión china acá? Aurelio, ¿tú crees que sí, que si llega uno la puede condicionar? Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Son notorios por violar derechos laborales, ¿verdad? Sí. Uno podría condicionar eso y decir, no, usted tiene que respetar los derechos laborales en mi territorio. ¿Ah? Sí, pero a ver, yo comparto la idea general que ha planteado Carlos García de diversificar los orígenes de la inversión. Me parece que eso es una cosa positiva, sí, porque la dependencia absoluta de una sola fuente de inversión, y creo que en ese sentido, digamos, es lo positivo, digamos que ese sería un beneficio importante. Pero yo creo que Colombia tiene una necesidad imperiosa de inversión extranjera. De hecho, lo que uno puede ver hoy es que los flujos de inversión extranjera tradicionales se han estancado. Es más, han cambiado su aplicación.
Los flujos de inversión extranjera más recientes en los últimos 10 años en Colombia se han dirigido pues, en un 50% a minería y a petróleo. Y el país se lanzó a una aventura, llamemos, de gran construcción de infraestructura, y lo que vemos, Laura, es que esos proyectos no están cerrando financieramente. Entonces, de pronto puede aparecer aquí la mano china, llamémoslo de esa manera, que le pueda resolver un problema, un poquito el laberinto en el que están estas vías 4G y todos estos proyectos de infraestructura que anuncian, pero que todos sabemos que no tienen un cierre financiero. Ahora, la necesidad, dicen, un adagio popular, tiene cara de perro. Entonces, si la necesidad tiene cara de perro, pues esa necesidad va a estar muy limitada, por supuesto, a una especie de libre, de laissez-faire de la inversión china en materia ambiental y en materia laboral, cuyos estándares ellos prácticamente son reconocidos por no respetarlos mucho. Ahora, pero volviendo al tema del tren. El tren lo propuso Japón hace 40 años, desde Venezuela hasta el Pacífico, en realidad. Colombia nunca ha tenido esa política. ¿Por qué? Porque está embarcado ahora, en pleno siglo XXI, en hacer autopistas de 2 carriles. Hicimos un túnel con sangre, sudor y lágrimas en la línea de 2 carriles, es decir, para el siglo XIX, no para el siglo XXI. Y cuando llegamos al 2024 nos vamos a dar cuenta, ¡ay, no tenemos ferrocarril! Colombia no tiene un proyecto de país, Colombia no sabe qué hacer. Colombia da manotazos al lado y lado y es una locura lo que estamos haciendo en carreteras y en eso. No tenemos tren y ese es el principal problema de este país. Cuando tiene el Pacífico, a Brasil le pasó ese problema. Brasil está ubicado en el Atlántico y cuando se insertó en el mundo cambió y ahora quiere salir al Pacífico. Por eso está haciendo esos proyectos absolutamente popélicos de hacer una carretera y un tren. Hubiera sido mejor que hicieran el tren, porque en el tren no se puede bajar uno donde le dé la gana, sino donde se tiene que bajar. Mientras en carretera cualquiera se va en su Renault 4 y llega y tumba 2 hectáreas de selva. Y no quiero, para no seguir también dando palo a Colombia, pero es sí muy importante, creo, por voltear la cosa, muy peligroso lo que mencionaste, lo que China no respeta los derechos laborales. O sea, yo conozco, hay muchas injusticias en los países latinoamericanos también, y cuando uno mira si existen estándares fijos que se refuerzan, que son estables, son claras, en países de inversión receptores de inversión extranjera se cumplen y los chinos a veces cumplen más. Hay un estudio reciente donde compararon en Perú empresas canadienses, australianas, suizas, chinas en términos de cumplimiento de estándares laborales, sociales, ambientales, etcétera. Y los chinos no eran los mejores, pero no eran los peores. O sea, muchos canadienses pueden estar santos en su país. Yo no sé, pero no, en China, hay China medidas y entrevistas y evidencia muy clara. Trabajan 11 horas al día, 26 días al mes. O sea, Laura, lo que pasa es que eso hay que enmarcarlo dentro de todo un contexto cultural. Estamos hablando de una cultura de la disciplina y sobre todo de la autodisciplina. Y eso nos pone en otro contexto distinto al latinoamericano. Nosotros somos de otra forma de conducirnos en la vida. Y en eso también, eso obviamente repercute a la hora, claro, tú ves las horas y dice uno, ¿cómo así? Tantas horas de trabajo, pero es que es la manera como ellos han venido comportándose a lo largo, además, no de pocos años, sino de centurias o milenios. Entonces hay que ver la cosa también un poco en ese contexto. Y es una muy interesante citación lo que tú dices. Lo que citas se citó en más o menos en 1670 en México. Los barberos de México escribieron a la alcaldía, eso es comentado por Bill Ratliff, dijeron hace más de 300 años, los barberos chinos deberían cambiar de lugar, deberían mantenerlos fuera de la ciudad porque trabajan demasiado. O sea, eso es obviamente una actitud, casi un cliché latino, criticando que los chinos trabajan demasiado, pues por eso logran ciertas cosas. No existe en ninguna parte del mundo hoy en día. Si tú no trabajas horas extras, no puedes sobrevivir. El tema, o sea, Angola hizo reclamos a China por el tema de los derechos laborales. O sea, no vengan con el respeto de los sinólogos, no vengan aquí a decirme que ahora China resultó ser el mayor... Yo coincido contigo. Es muy probable que haya un doble parámetro. Exacto. En China es una cosa, aunque también, le quiero contar una cosa, el país del mundo donde más protestas sociales hubo en el último año, ante el año 2013, fue China. Mire, superó, creo que las 100.000 protestas. 94.000 en el 2006, o sea, 58.000 en 2003, claro. 87.000 en 2005, 94.000 en 2006 y siguen subiendo. Claro, sí. pero que tiene un problema, o sea,
hablemos un poco un problema que tienen ellos. Yo creo que hay un gran vacío o hay una gran diferencia entre el nivel de vida que se ha venido acogiendo en lo que llaman las zonas de las costeras o las costas doradas, ¿cierto? Guandón, etcétera, y las zonas interiores hacia el oeste, ¿no? La diferencia sigue siendo muy marcada entre el campo y estas zonas de relativa modernización, porque también, digámoslo, que en estas maquilas chinas también ha habido unas prácticas laborales al interior de China bastante criticables, ¿sí? Pero sobre todo se ha remarcado en su comportamiento en actividades mineras, por ejemplo en África, usted señala Angola, entiendo que en Sudáfrica y en otros países del África subsahariana hay mucha crítica frente a la inversión en actividades mineras por las compañías chinas. Sin lugar a dudas, yo no sé si es que trasladan la costumbre china de trabajar tanto en los otros países o efectivamente... Pero además llevan a sus propios trabajadores, no es que produzcan empleo, no es que porque llevan a sus propios trabajadores. Aquí hay una compañía china que es la que está haciendo Reficar, la refinería en Cartagena, y traen sus propios soldadores y sus propios, digamos el obrero más raso, no, pero sus propios tecnólogos o de cierta mano de obra calificada, pero la traen directamente. Sabes en parte porque yo he hablado con ingenieros aquí chinos y ellos han hablado con sus ingenieros, han intentado de trabajar con ingenieros colombianos y dicen que los colombianos no tienen el entrenamiento necesario para hacer el trabajo. Bueno. Entonces, obviamente pueden ser conflictos culturales que no se están hablando en el mismo idioma, pero uno... yo creo que va un poco en la dirección equivocada criticar a lo que son condiciones en China. O sea, China no viene aquí. Que queremos buscar algunos 2.000 turistas más, pero lo que se está buscando, yo veo ahí repetida la xenofobia que surgió en Colombia hace 100 años cuando la Academia Médica de Colombia recomendó que después de tanto mestizaje mejor no agregar aún los asiáticos. O sea, y yo leo twitters y hay gente que habla de la colonización y que los chinos no van a comer vivos, y eso son cosas muy terribles. Pero, perdón, Benjamín, eso es como crítica de mi lado acá, que acaban de criticar a Estados Unidos, decir que eso es xenofobia porque critican la inversión americana la inversión del norte en Colombia. Eso llevar esto a unos extremos, creo yo. Pero la verdad es que yo quería tocar dos puntos, porque necesitamos hablar del TLC con China, del posible TLC. Pero antes quiero hacer una pregunta sobre tierras. La compra de tierras de China en América Latina, ¿es una amenaza o no es una amenaza, o debemos recibirla con los brazos abiertos? Carlos. Mira, el problema de la compra de tierra no es un problema de China, es un problema de todo el mundo. Está comprando tierras de Estados Unidos, Alemania, Corea, Japón, China, India, Sudáfrica, todo el mundo está comprando tierras. Voy a poner un ejemplo porque es muy ilustrativo. Hyundai y Corea compraron 1.100.000 hectáreas en Madagascar. El pueblo malgache se levantó, tumbó el presidente y revirtió eso. Desafortunadamente el mundo no está poblado de malgaches. 1.100.000 en el 2010, 1.100.000 hectáreas. Están comprando todo el mundo por todas partes donde vendan. No es un problema de China. Por supuesto, Colombia debería tener una posición frente a eso. Pero no lo tiene frente a los baldíos que compran los monopolios y que menos lo va a tener frente a otros países. Claro, pero yéndonos más cerca, Argentina. Argentina tuvo que promulgar una legislación donde decía máximo el 10% de las tierras las pueden tener personas que sean extranjeras. Y ahí están incluidos no solo los chinos, sino toda la gente de otros países que no solamente son China, como se suele ver. Pero ahí es importante ver que hicieron una legislación, que hubo unas medidas que se tomaron. En otros países como el nuestro no hay nada de eso. El acaparamiento de tierras, como se conoce, grabbing, como se conoce a nivel mundial, es un fenómeno global, y en eso tiene razón Carlos. Pero también digamos que los chinos van como una especie de punta, han sido avanzada en ese sentido. Tierras en África, tierras en América Latina, tienen tierras en Argentina, ¿cierto? Y a Colombia vinieron a ofrecer compras. El presidente de la SAC, el doctor Rafael Mejía, una vez señaló que los chinos estaban interesados en comprar 400.000 hectáreas en Colombia. Luego ellos sí están en esto, pero tiene que ver con un fenómeno que yo diría que cuando el Banco Mundial analizó el fenómeno de acaparamiento de tierras, identificó 3 agentes compradores. Rápidamente los voy a decir. Lo primero, las compañías del agronegocio, ¿sí? Cargill, etc. Lo segundo, fondos de inversión
que necesita mantener activos de largo plazo valorizados. Como tú inviertes a largo plazo y la tierra se va valorizando, entonces mantienes el activo a precios reales constantes. Y lo tercero, países que con sus tierras no son capaces de alimentar su población y toman previsiones. A mí me parece, y esto es interesante mirarlo, que tanto en el acaparamiento de tierras como en la compra de negocios petroleros, energéticos y metales, los chinos están pensando de todas maneras en el largo plazo y de alguna manera con cierta lógica desde el punto de vista de ellos. Un país que tiene 1.300 millones de habitantes, que tiene una tasa demográfica que con el 1 es suficiente, pues está pensando en que no va a tener suficiente para poder alimentar lo que es hoy el 20% de la población mundial. Bueno, nos vamos a una primera pausa y ya volvemos con más de Numeral China en América Latina.